¿Qué separa al humano de lo divino? No es el cuerpo, ni tampoco el tiempo. Es el olvido de que somos dioses y de que nuestra alma es tan antigua como la propia creación del universo. Entre todas las tradiciones espirituales que han intentado recordarle al ser humano sus orígenes celestiales, pocas son tan completas, tan profundas y tan peligrosamente reveladoras como el hermetismo. En la vida moderna, agitada, superficial y saturada de estímulos, la mayoría de las personas buscan alivios inmediatos para dolores que piden ser escuchados, no apresurados. Pero el hermetista no busca alivio. No quiere respuestas prefabricadas ni fórmulas. Busca la clave que abre la puerta final. Y esa clave no se encuentra en libros, gurús ni doctrinas. Reposa en el núcleo más profundo del ser, envuelta en 7 velos. Encontrarla no es un viaje hacia afuera, sino una inmersión constante hacia el interior. Este video es un mapa, no un manual. Un mapa para quienes desean vivir como verdaderos hermetistas en medio del concreto de las ciudades, la electricidad de los teléfonos, el ruido digital de masas dormidas. Si has llegado hasta aquí, quizás estás listo para recordar. Hay algo insoportable en el silencio para una mente condicionada a vivir en el ruido. La mayoría, al liberarse de los sonidos externos, llena rápidamente el vacío con pensamientos, recuerdos, preocupaciones o proyecciones. No podemos soportar el silencio porque nos revela, y la mayoría no está preparada para verse sin máscaras. Pero el silencio no es vacío. Es presencia, un campo vivo y fértil donde puede emerger todo lo verdadero. En las tradiciones herméticas, el silencio es más que una virtud. Es una tecnología espiritual, una ciencia de la escucha interior. En las cámaras internas de los templos egipcios, el primer portal del neófito no era de palabras, sino de ausencia. Al ingresar a los misterios, el iniciado era privado de estímulos, confinado en la oscuridad y en un silencio absoluto. Allí, en lo que al hombre moderno le parecería un castigo, el canal de comunicación con el mundo invisible comenzaba a abrirse. Como enseñaba el libro de los muertos, el silencio del corazón es la morada de los dioses. Hermes Trismegisto, maestro de maestros, entendía el silencio como el útero del logos, la matriz de la palabra creadora. Antes de que algo pueda ser dicho, debe ser escuchado. Y solo en el silencio, la escucha se vuelve pura. La ciencia moderna, aunque vacilante ante lo invisible, comienza a vislumbrar la profundidad de esta práctica ancestral. Investigaciones realizadas por el Instituto de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Salud de Helsinki revelaron que 2 minutos de silencio absoluto bastan para activar zonas del cerebro responsables del procesamiento emocional y la integración sensorial, más intensamente que largos periodos de música. En otras palabras, el silencio reorganiza. Pero el hermetista no se conforma con el silencio superficial. No busca solo el silencio del entorno, sino el silencio de la mente, y más profundo aún, el silencio de la identidad. Ese silencio que surge cuando ya no hay un yo, intentando controlar, interpretar, comprender. El silencio en el que el ser se entrega al flujo del todo. El Corpus Hermeticum declara: renuncia a la palabra si deseas oír la palabra divina. Esto no es una metáfora poética, es una instrucción directa. Lo que llamamos la voz de Dios, la intuición superior o la gnosis, no puede oírse mientras la mente está llena de sí misma. Vivir como un hermetista en tiempos modernos requiere, por tanto, la creación deliberada de espacios de silencio, no como escape, sino como comunión, no como pasividad, sino como invocación de lo real. El silencio entonces se convierte en una práctica
un laboratorio invisible donde la conciencia se refina. Es en la quietud donde el alquimista comienza a destilar los vapores densos del ego, hasta que solo queda la esencia, clara, sin forma, sin nombre. La meditación, cuando se practica a la luz hermética, no es un ejercicio de concentración, sino una ofrenda de atención. El objetivo no es forzar el silencio mental, sino escuchar más allá de él. Como dijo Plocio, heredero directo del linaje hermético a través de la tradición neoplatónica. La mente debe volverse ciega para ver con la luz del alma. En la práctica hermética, el silencio es también el primer paso del ritual. No se invoca ninguna fuerza, no se traza ningún sello, no se pronuncia ningún nombre sagrado a menos que el espacio haya sido silenciado por dentro y por fuera. Porque la palabra solo tiene poder cuando nace de un vientre puro. El hermetista moderno, incluso envuelto en las rutinas de la ciudad, cultiva el silencio. Como un sacerdote cuida el altar. Se despierta antes que la multitud, no para ser productivo, sino para escuchar. Camina en silencio, come en silencio, contempla en silencio, no como costumbre, sino como derecho, porque sabe que el silencio es el único espejo donde la verdad puede reflejarse sin distorsión. Y poco a poco, el silencio deja de ser un momento del día y se convierte en un estado del ser. El cuerpo se mueve, la voz habla, las tareas se cumplen, pero dentro permanece el silencio, un centro inmóvil en medio del torbellino del mundo. Este es el primer paso. Sin él, toda búsqueda espiritual es solo ruido disfrazado, pero con él, incluso el gesto más simple, beber un vaso de agua, mirar el cielo, lavar los platos, puede convertirse en un acto sagrado. El silencio no es lo opuesto a la palabra, es su cuna. Y es ahí donde el hermetista comienza a recordar quién es. Mucho antes de que el cuerpo fuera visto como una máquina, se lo percibía como un templo. Y mucho antes de ser un templo, se lo entendía como un espejo del cosmos, un espejo del alma, un espejo de las leyes. El hermetista camina este sendero antiguo donde el cuerpo no es ni objeto ni obstáculo, sino un portal, un laboratorio viviente donde se despliega la gran obra. La tradición hermética nunca se alejó del cuerpo. A diferencia de sistemas espirituales que lo ven como impuro o indigno, las enseñanzas de Hermes Trismegisto afirman que el cuerpo es la manifestación visible de lo invisible. Como está escrito en la tabla esmeralda, lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para realizar los milagros de lo uno. El cuerpo es lo sagrado de abajo. En él se reflejan los arquetipos del alma. El corazón es el sol interior, el hígado el guerrero, Marte, los riñones el equilibrio de Libra. Esto no es astrología popular, sino una visión profunda del cuerpo como microcosmos, la encarnación de fuerzas sutiles en materia organizada. Pero, ¿cómo vivir esta visión en un mundo que trata al cuerpo como una herramienta de producción, o en el mejor de los casos, como un objeto de exhibición? La respuesta es simple: consagrándolo. El hermetista consagra el cuerpo a diario, no con rituales externos, sino con actitudes internas. Come como si alimentara a un dios. Respira como si invocara a un espíritu. Se mueve con consciencia, sabiendo que el gesto es la expresión de la voluntad en la materia. La alquimia enseña que todo proceso de transmutación requiere un recipiente, un contenedor puro y sellado donde los elementos puedan ser destilados, purificados e integrados nuevamente. Ese recipiente es el cuerpo, y si el cuerpo está intoxicado, fragmentado, distraído, no hay alquimia posible. Paracelso, médico y alquimista del siglo XVI, dijo: el cuerpo es el laboratorio del espíritu, y la sangre es su mercurio.
La sangre transporta memorias, emociones, traumas y visiones. La respiración es el fuego que calienta este caldero interno. La comida es la materia prima de la transmutación. El sueño, la etapa de disolución. Nada es banal, todo es ritual. La ciencia moderna, aunque ciega ante los misterios profundos, ya empieza a vislumbrar fragmentos de esta sabiduría. La epigenética ha revelado que nuestras emociones, ambientes y estados mentales afectan directamente la expresión genética. El cuerpo es moldeable, influido no solo por la materia, sino por la consciencia, lo que los antiguos llamaban vibración y fluido vital. Hoy comenzamos a comprenderlo como campos electromagnéticos, frecuencias celulares y biofotónica. Pero el hermetista no necesita validación científica para reconocer el cuerpo como instrumento sagrado. Lo siente, lo escucha, lo honra. Por eso, vivir como un hermetista en la vida moderna es ralentizar el gesto, estar presente al masticar, al bañarse, al caminar, hacer del estiramiento un ritual para abrir canales sutiles, hacer del descanso una ofrenda al espíritu que habita la carne. No se trata de obsesionarse con la salud ni de idolatrar la estética. Se trata de hacer que el cuerpo sea capaz de contener el fuego. Porque cuando la energía del espíritu comienza a circular, un cuerpo no preparado se rompe. Muchos aspirantes a la magia se agotan, no porque la práctica sea peligrosa, sino porque el cuerpo no está lo suficientemente purificado para conducir la corriente. De ahí la importancia de la respiración. Como práctica hermética, respirar es la forma más directa de alinear cuerpo, mente y espíritu. Es el aliento del todo dentro de nosotros, y al respirar con atención, de forma larga, profunda, silenciosa, abrimos canales sutiles que estaban atrofiados. El prana de los hindúes, el pneuma de los griegos, el ruaj de los hebreos, todos apuntan al mismo misterio. Hay algo en el aire que es más que aire. Hay espíritu. En los rituales herméticos antiguos, la respiración precedía toda invocación. Y esto no era casualidad. La respiración establece el campo. Es el primer paso hacia la transmutación. El cuerpo, entonces, es el laboratorio oculto donde los elementos eternos se entrelazan. La tierra, solidificada en los huesos, da estructura. El agua fluyendo en la sangre transporta memoria. El fuego, manifestado en el impulso vital y la fuerza del deseo, enciende el movimiento. El aire, entrando y saliendo a través de la respiración, hace de puente entre lo visible y lo invisible. Y el éter, silencioso en la consciencia, sostiene la unidad secreta entre todo. Al comprender el cuerpo como un templo, comprendemos que todo lo que ponemos en él es una ofrenda. Lo que sentimos en el cuerpo es una enseñanza. Lo que hacemos con el cuerpo es un ritual. No hay espiritualidad separada de la carne. No hay trascendencia sin encarnación consciente. Hermes Trismegisto nos recuerda: todo es uno, y el uno se revela en todo. Y el primer lugar donde ese uno se revela es en este cuerpo, esta casa temporal, este templo portátil, este recipiente de barro que, cuando es purificado, puede contener el vino de los dioses. Y así, el hermetista moderno camina entre los hombres. Si el cuerpo es el templo, la mente es el altar donde la llama del espíritu se enciende o se apaga. Y como todo altar, puede ser un lugar de consagración o de profanación. Todo depende de lo que se coloque sobre él. En la enseñanza hermética, la mente no es enemiga del espíritu, pero tampoco es su aliada natural. Es neutral y, por lo tanto, peligrosa. El Kybalion comienza con la ley del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Comprender esto no es un ejercicio intelectual, es un llamado a la responsabilidad suprema.
Si el universo es mental, entonces todo lo que experimentamos es un reflejo de la estructura de nuestra propia mente. La realidad, en este nivel, es un espejo. Pero un espejo solo puede reflejar con claridad si está limpio, y la mente moderna está nublada, empañada por el ruido, creencias heredadas, memorias no digeridas y deseos no examinados. Pensamos, pero la mayoría del tiempo simplemente reaccionamos. La mente moderna es una casa donde se han instalado huéspedes no invitados, y el dueño ha olvidado que él es el dueño. Vivir como un hermetista es, ante todo, recuperar la soberanía sobre este espacio interior. Es mirar la propia mente con la atención de un jardinero iniciático, uno que no juzga la maleza, pero tampoco la deja crecer sin control. El hermetista observa, y al observar, transforma. El silencio, como ya se mencionó, prepara la tierra. Pero el discernimiento es lo que cultiva las semillas correctas. Aquí la mente se revela no solo como espejo, sino también como espada. La espada corta, la espada separa, la espada define límites. Y el hermetista, empuñando la espada de una mente entrenada, corta las ilusiones. Como quien corta velos, uno por uno, sin prisa, pero con precisión. Ilusiones sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre el otro y sobre Dios. Porque solo quien atraviesa los velos puede contemplar lo real. Platón, heredero del pensamiento hermético a través de la línea pitagórica y órfica, enseñó que el alma debe recordar, porque todo conocimiento verdadero es recuerdo. La mente en este proceso debe ser disciplinada no para acumular más información, sino para remover los escombros que bloquean ese recuerdo. La mente hermética no es una biblioteca, es claridad. Y esto no es un rechazo de la razón, todo lo contrario. La razón, cuando es purificada por el silencio y guiada por la intuición, se convierte en aliada de la revelación. Hermes nunca separó lo racional de lo espiritual, los integró. Pero la razón no debe gobernar, debe servir. La psicología profunda, especialmente en la obra de Carl Gustav Jung, quien fue profundamente influenciado por el gnosticismo y el hermetismo, también revela este camino. Jung escribió: la iluminación no llega imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La mente hermética no huye de la sombra, la estudia, porque sabe que el oro de la consciencia está oculto en el barro del inconsciente. En el laboratorio mental del hermetista, cada pensamiento es analizado como un reactivo. ¿Qué produce? ¿Expansión o contracción? ¿Claridad o confusión? ¿Amor o miedo? El hermetista no se identifica con sus pensamientos, los contempla, y a través de la contemplación, los transforma en símbolos útiles para la obra. Prácticas como el autocuestionamiento socrático, el uso de arquetipos, el simbolismo onírico, e incluso herramientas modernas como el journaling y la imaginación activa, pueden servir al hermetista si se usan con intención pura y atención aguda. La mente es como un cristal. Puede enfocar la luz o dispersarla según el ángulo. Pero hay un punto más allá. La mente también es un portal. Cuando está purificada, en silencio y alineada con el corazón, se abre a niveles más altos de realidad. No como fantasía, sino como percepción expandida. Es en ese punto donde la mente se convierte en un instrumento de conocimiento directo, intuitivo e incuestionable. Y esto no es teoría, es experiencia viva. La mente que refleja con perfección y corta con precisión se vuelve instrumento de la voluntad superior. Ya no sirve al ego ni al deseo, sirve al todo. Y en ese estado la mente deja de ser un campo de batalla. Se convierte en un campo de creación.
un espejo que refleja lo divino con claridad, una espada que defiende la verdad con firmeza. El hermetista moderno, entonces, no huye de la mente. La purifica, la afila, la alinea, y cuando llega el momento, la deja atrás como una herramienta que ha cumplido su función. La voluntad es el fuego que anima, es lo que transforma el conocimiento en camino, la intuición en acción, la intención en destino. En la tradición hermética, la voluntad no es deseo, es llama. Una llama que no se apaga con los vientos de la duda ni con los reinados del mundo. Una llama que una vez encendida, solo busca una cosa: cumplir la obra. ¿Y qué es la obra? La obra es lo que te colocó en este mundo. No es una elección, es un llamado. No es una carrera, ni una misión, ni un proyecto. Es destino. La voluntad del hombre, cuando se alinea con la mente del todo, mueve el cielo y la tierra. Esto no es metáfora, es un principio cósmico. La voluntad es el punto donde el microcosmos y el macrocosmos se encuentran. Es el rayo de la chispa divina infiltrándose en la materia. Pero esa voluntad no nace lista. Se forja como el fuego alquímico. Comienza impura, mezclada con deseos, miedos, ambiciones y ruido. Por eso todo verdadero camino hermético requiere, en algún momento, la purificación de la voluntad. Y esa purificación es fuego. Fuego que quema la indecisión, consume el ego, reduce la ilusión a cenizas. En el Corpus Hermeticum se dice: no alcanzarás lo más alto mientras tu voluntad esté dividida. El hermetista lo sabe que cada elección es una renuncia. En la vida moderna, donde las distracciones luchan por la atención como bestias hambrientas, mantener la voluntad alineada es un acto de magia superior. El mundo contemporáneo busca fragmentar el ser. Exige productividad sin propósito, opinión sin silencio, movimiento sin dirección. El hermetista, sin embargo, nada contra esa corriente. No vive por inercia, vive por decisión. La verdadera voluntad no se impone. Se escucha, no grita. Llama, y es en el silencio donde ese llamado se revela. A menudo llega como incomodidad, como desalineación, como una intuición persistente. Y una vez abrazado, no ofrece garantías, solo una certeza interior. Este es el camino. No el más fácil, no el más rápido, pero sí el verdadero. Aleister Crowley, tan malinterpretado pero profundamente hermético, escribió: haz lo que tú quieras, será toda la ley. La voluntad que él invoca no es un capricho, es voluntad verdadera, aquella que brota del núcleo del alma y no se doblega ante el miedo ni la moda. Encontrar esa voluntad es encontrarse a uno mismo antes de cualquier nombre, antes de cualquier historia. Es tocar aquello que te creó y late dentro como un impulso silencioso de ser. ¿Y cómo se manifiesta esa voluntad en la vida diaria? A través de la obra. Para el hermetista, la vida no es una colección de experiencias, es una construcción, un acto continuo de transmutación, donde todo, absolutamente todo, es materia prima. Encuentros, dolor, fracaso, éxtasis. Nada se desperdicia, todo sirve. Cada día da forma a su realidad como quien trabaja el horno de un laboratorio secreto. No por obsesión con el control, sino por reverencia a la creación. La obra del hermetista puede ser silenciosa e invisible. Puede que no atraiga aplausos, pero se siente. Su presencia altera atmósferas, sus palabras reorganizan campos, sus acciones son símbolos. Y no se trata de lograr grandes hazañas, se trata de coherencia. La voluntad verdadera se expresa incluso en el gesto más simple, en cómo se escucha, en cómo se camina, en el cuidado de las palabras. No hay actos pequeños para quien vive con plenitud. El Instituto HeartMath ha demostrado que una intención clara y coherencia entre mente y emoción afecta no solo la fisiología individual,
sino también el campo electromagnético alrededor del cuerpo. El campo de la voluntad existe y organiza la realidad como un imán organiza limaduras de hierro. En la práctica, esto significa que la voluntad consciente no solo mueve al individuo, también reorganiza el mundo a su alrededor. Pero esto solo es posible cuando hay alineación, cuando pensamiento, sentimiento, palabra y acción se mueven en la misma dirección. Y eso es raro. Por eso es poderoso. Cuando la voluntad se purifica, se convierte en ofrenda. Ya no busca conquistar, sino servir. Ya no desea dominar, sino expresar al todo. Y entonces la vida se convierte en obra, no metafóricamente, sino herméticamente. La gran obra, el magnum opus que transforma el ser denso en un ser de luz. Plomo en oro, chispa en sol. El hermetista moderno no es aquel que conoce muchos secretos, sino el que ha consagrado su vida a un solo propósito: vivir la verdad. Y la voluntad es su vehículo, su fuego, su espada en llamas. Camina por el mundo con sencillez, pero en sus pasos hay poder. No huye de la materia, la redime. No niega el mundo, lo consagra, porque sabe que el espíritu solo se revela plenamente cuando se encarna en totalidad. Al final, el verdadero hermetista no busca escapar de la vida, busca transformarla. Gracias por ver este video